Buenos días, doctora Ponte. Sí, como guste. Mire, la variante de la vía Intervalles fue contratada. eh, em, Se le encargó a Vialsur la ejecución de esa obra. Entiendo que Pero Vialsur lo que hizo es contratar subcontratar algunos rubros, ¿no? Subcontratar algunos rubros que solo pueden algunos hacer empresas. todos. No, no todo. ¿Qué no contrató Vialsur? Pero Em, ¿cómo es eso que Vialsur no construye la obra, sino que subcontrata y subcontrata al mismo contratista que prácticamente falló en la ejecución de esa carretera? yo no creo que él haya fallado. Pero entonces, ¿por qué no sirve? No sirvieron los estudios, dice, el exalcalde dice que nunca hubo estudios, dice que así determina la Contraloría en su borrador. No, no, a ver, pero se refiere a los de la variante, justo a los de Ah, la bueno, variante, ya lo de la no variante es solamente otra ese. cosa, ya está Mire, bien. la vía Intervalles tiene 42 kilómetros, Ya. ¿no? De los 42 kilómetros, el 90% están en muy buen estado, doctor. Antes de llegar al barrio San Francisco o Patacorral, como quiera se le Sí, entienden los sí, dos nombres, conozco bien, ahí gracias hay a una Dios. falla geológica profunda. Sí, Siempre lo expliqué en reiteradas ocasiones, permanentemente, que había una falla profunda. Cuando yo llegué, esos estudios los hizo técnicos del área de Vial hicieron los estudios. Obviamente uno confía, son funcionarios de 30 años de carrera, quien hizo los estudios incluso se jubiló ya. Eh, y en ese sector él pues no, quizás no puso el cuidado, no detectó que había una falla profunda, o se detectó la propia empresa, los fiscalizadores y dijeron aquí hay un problema. Y entonces se contrataron estudios. Mientras estaba ejecutada la vía, se contrataron los estudios de ese sector donde hay una falla geológica. o sea, Eh, primero se hace la vía y después los pero estudios. de ese sector, Ya. doctor, la vía tiene Pero, 42 kilómetros, ¿no? Entonces, en ese sector, o sea, se hicieron los estudios de los 42 kilómetros. El tema es que los técnicos profesionales de la institución no recabaron que el problema era mucho más profundo de lo que quizás inicialmente pensaron. Pensaron que se podía igual cambiar la base, poner la carpeta asfáltica. Eh, entonces, esto se da cuenta la empresa y los fiscalizadores y dicen aquí hay un problema. Entonces contratan estudios. Ellos mismos lo contrataron por su cuenta. Y está bien que lo hayan hecho. Y esos estudios determinaron que lo conveniente era no intervenir esos 3 kilómetros, porque se iba a volver a dañar. Porque si está moviéndose las ya. placas tectónicas, los suelos, se va a volver a dañar. Incluso ahí hubiéramos sido observados por la Contraloría, porque hubiera sido un derroche, un desperdicio de recursos económicos, cambiar suelos, Ya. poner asfalto, poner cunetas en un sector que ya los informes detectaban que tenía problemas graves. Es correcto ahí, pero Entonces este estudio ya. dijo lo adecuado en este sector, lo que sugiere el estudio, contratado solo para ese sector de 3 kilómetros, es hacer una variante por el otro lado de la quebrada que eluda esta falla geológica. Y claro, eso costaba unos 3 millones de dólares. Entonces yo en ese momento dije, nosotros no tenemos los recursos en este momento, ya la vía había sido contratada por 11 millones 400 me parece, y vamos a dejar para más adelante, que tengamos los recursos, mientras tanto eso se le va a hacer un mantenimiento, ¿no? Mantenimiento ya. Y entonces más adelante se contrataron se contrató, se entregó a Vía Azul la responsabilidad de elaborar esa falla geológica, esa variante, perdón. Y la variante igual avanzó mucho. La verdad, doctor, es que uno eh, empieza a mirar con preocupación, muchos contratistas empiezan a tener problemas financieros, se quedan sin recursos, no Pero ya lo cumplen las conocían. obras. Bueno, él había cumplido con la obra, ¿verdad? Él había cumplido con la obra. Es más, también Viasur, por ejemplo, lo subcontrató a esta misma empresa para la vía Sunamanga-Zacapalca, que se encuentra en muy buenas condiciones. Entonces, no es un tema de falla del contratista. Él ¿Y por qué empezó a no lo tener problemas hacía económicos. Vía al Perdón, Sur? perdón. ¿Por qué no lo hacía Vía al Sur? ¿Por qué no? Porque si es una empresa creada para eso, ¿por qué tiene que subcontratar? Porque se estaba haciendo con normalidad. Viasur no tiene maquinaria para carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? Creemos que Entonces, se ¿para qué hace. sirve solo para bailar? Pero eso es una cosa que no Viasur, se puede entender. Viasur
salvo este caso, Vialsur se ha dedicado, doctor, a hacer A el bailar. mantenimiento de las vías rurales de la provincia, porque además mucha gente repite con, con desconocimiento, repite que hay un montón de maquinaria, que por qué no se hacen las obras con esa maquinaria. Esa maquinaria que tiene Vialsur No es apta. está dedicada al mantenimiento de las vías rurales de la provincia de Loja. Loja tiene 5.600 kilómetros de vías rurales, doctor. Si hemos asfaltado 400 kilómetros, entonces hay 5.200 kilómetros de vías rurales que todo el tiempo, en todo momento, todos los años hay que hacerles mantenimiento, que es el resanteo de las vías, es la nivelación de las vías, con motoniveladora, con rodillo, con tanquero, limpieza y rediseño de las cunetas. Todo eso se hace y eso le falta maquinaria y le falta tiempo a Vialsur. Eso es un gasto hasta infructuoso a veces, porque borra y va de nuevo, borra. Es lo que yo he dicho siempre, ¿no? Que es como patinar sobre el terreno, pero hay que hacerlo, no hay otra opción, se hace aquí y en todas partes del mundo. Eso hay que hacer el mantenimiento hasta que en algún momento se pueda asfaltar, que ya es mejoramiento, como yo siempre le llamé. Entonces eso es inevitable, entonces no es que sobra maquinaria, no es que hay maquinaria que no se utiliza de ninguna manera. La maquinaria con el paso de los años, por supuesto, va deteriorándose, cada vez se requiere gastar más en mantenimiento, hay que repotenciarla de tanto en tanto. En algún momento ¿Cuántos kilómetros tiene la variante? 3 kilómetros. 1 millón por kilómetro. Sí, porque hay que hacer de cero, o sea, no es una vía que ya está hecha. Una variante significa que usted tiene que romper taludes, tiene que, si hay peña hay que entrar con dinamita, hay que abrir la vía de cero. O sea, no es lo mismo que usted ya tenga una vía abierta y que usted solamente la va a asfaltar, eso es otra cosa. Otra cosa es abrir montaña, es diferente. Claro, pero lo raro es que ese contratista comienza a hacer una vía de 42 kilómetros y luego se dan cuenta que hay 3 kilómetros que no sirven. Sí, más o menos en términos... Pero ¿y quién hizo el estudio? Lo hizo un profesional, un equipo, pero dirigido por un profesional. Cuando yo llegué en el 2014, del departamento estaba trabajando él en Vialsur, ¿no? Y él hacía algunos estudios de vías. No, pues ya ahora está clarísimo que ahí la experticia que han adquirido es bailar, chupar, divertirse, toda la vida fue eso, ingeniero, y esas cosas las hicieron en su tiempo, las siguen haciendo y les han tolerado. Por eso es que la impunidad es la invitación a reincidir. Ese es el problema, reincidir en la falta. Doctor, mientras si, el si esto hubiera ocurrido en mis tiempos, ya hubo. No, yo no lo supe. Si es que ya hubo. Si es que hubiera ocurrido, nunca hubo una denuncia, nunca, doctor. Pero si es que esto hubiera ocurrido, si alguien me hubiera dicho a mí, si yo hubiera conocido, yo hubiera tomado medidas radicales. Esas cosas no se pueden permitir en una institución. Claro, y yo estoy seguro que el actual prefecto tomará medidas radicales, porque estas son cosas absolutamente inaceptables. Imperdonables. Es decir, y que no vengan los funcionarios a decir que no trascienda en los medios. No, una cosa es que no trascendió por no armar el escándalo y recabar buena información, porque si trascienden los medios, ustedes son los perjudicados, usted como prefecto, ustedes son los perjudicados. No vengan con esos ardillos, hay que ser responsables primero y luego que vengan las consecuencias que tienen que venir. Hay que ser serios en esto. Sin no hay duda que topar a las instituciones como que fuera que fuera una cosa que se banaliza. Para terminar el tema de la Intervalles, hay otro sector en la Merced. La Merced, sí, totalmente, donde también un invierno durísimo de hace un par de años se llevó casas, doctor, incluso una persona que falleció. ¿Qué ocurrió en ese sector? Que resulta que las viviendas, los terrenos y la vía han estado asentados en un relleno. Imagínese usted lo que se descubrió a los 40 años. Nadie en la zona sabía que esos terrenos que alguien nos vendió en algún momento habían estado asentados en un relleno, ¿no? Y claro, con el paso de los años, con la acumulación de aguas, de los inviernos, del riego seguramente. Otra vez no hubo estudios que determinen eso. Se supone que los estudios determinan todo eso. Ni en mis tiempos, ni 40 años atrás.
Ni siquiera 40, hay viviendas construidas, doctor. Ingeniero, solo le hago notar una cosita. Lástima, le confieso así ante Dios, que yo quiero cumplir con la invitación para que no sé. Lástima, es que es una circunstancia porque de última hora, ayer incluso me volvieron a enviar fotografías de cómo está partido el tramo de los 3 kilómetros y cómo le dejaron en el más absoluto abandono. ¿Cómo han dejado en abandono? Por ejemplo, este nombre que no se me queda muy bien, Santa Rufina, Maxquillama en Chahuarpamba. No le dan ninguna intervención porque los contratistas se fueron, y el hundimiento de Naranjo Dulce, todo eso. Pero le quería adicionar algo. $7 millones gastó el ingeniero Rubén Bustamante en estudios, y nosotros tenemos carreteras sin estudios. ¿Cuáles carreteras sin estudios? No. Carreteras sin estudios. Estamos hablando de la Intervalles, no hubo estudios. Sí hubo estudios, doctor. Pero entonces, ¿cómo es que hay estudios si no detectan lo que hay que hacer, ingeniero? Sí, doctor. No es tan fácil. Es fácil sentarse aquí y decir ya, entonces, cómo es que los estudios no detectan. ¿Cómo es lo difícil? Hacer estudios viales es complejo, doctor, porque no es que usted va tomando muestras cada metro. Pero lo hacen profesionales, no lo hacemos periodistas. Lo hacen profesionales, pero si usted quisiera hacer un estudio perfecto, seguramente le tomaría 5 años hacer un estudio, porque debería ir tomando muestras cada metro y metiéndose 8 o 10 metros de profundidad. Hay momentos en que usted tiene flujos de agua a 8 metros de profundidad. Y usted cuando hace un estudio toma muestras a 1 metro, 1,5 metros. Entonces no valen los estudios. O sea, no es que no valen, doctor, es que bueno, pero es que ingeniero, haga una mesita le voy a poner un ejemplo así súper amable, pues. súper cordial. Le voy a hacer un ejemplo, ingeniero. Pero espero que me tolere así en esto. Contratamos un ingeniero, el arquitecto, para que haga mi casa, en mi terreno. Hágame un estudio de suelos, ingeniero. Por eso lo contrato al ingeniero civil. Entonces, se levanta la vivienda, edifican, y después la vivienda se cae. ¿Qué pasó al arquitecto? Se cayó la vivienda. Es que el ingeniero hizo los estudios el hueco solo a 30 centímetros. Doctor Aponte. Ese solo es el ejemplo, nada más. No es un buen ejemplo. Porque tengo cero usted ahí, haga no hay una problema. casa, usted está haciendo estudios de un área de 200 metros, 200 metros cuadrados. Sí, pues en función de eso cobra. Cuando hace una carretera son 42 kilómetros. Son 42 kilómetros. Por 8 metros estamos hablando de decenas de miles de metros cuadrados. Entonces, no tiene nada que ver en cuanto a la dimensión del trabajo que tiene que realizar. Lo usual, además son normas. Yo no soy ingeniero civil, pero le ruego que si quiere tratar el tema a profundidad, traiga a quienes hacen estudios. Traiga a los de la ingeniero, ¿qué dice la Contraloría al respecto de esto? Cada 500 metros se toman muestras, doctor. Cada 500 metros se toman muestras de los suelos, ¿no? Cada 500 metros. Ingeniero, el árbitro de la Contraloría, ¿qué dice el árbitro? Mire, la Contraloría siempre hace observaciones, pero nada grave. Lo que dijo es que en esos 3 kilómetros los estudios no habían tenido la profundidad de vida, digámoslo así. Bueno, porque en ese momento no se detectó el problema que tenían esos 3 kilómetros, las personas que hicieron ese estudio. Cuando yo llegué, repito, ingeniero, ya se habían hecho estudios. No se olvide que ya había doble riego, ¿no? En todo ese tramo, y había asfalto, ¿no? Que había hecho, me parece que el arquitecto Vivar, una parte. En la parte cercana a Malagato lo hizo el ingeniero Rubén Bustamante, ya tenía algo de doble riego, unos pocos kilómetros, ¿no? Entonces, ¿y en qué momento? Entonces, con el tiempo empiezan a moverse los suelos, se aprofundizan los temas. Por eso hay que hacer monitoreos anuales de cómo se están moviendo en aquellos sectores donde hay fallas geológicas. Entonces, apenas inició la construcción, se detectó que ahí el problema era más profundo de lo que los estudios decían. Ya. Entonces, digamos que estudios no profundizaron, no detectaron una falla, como tampoco se detectó en el sitio de la Merced, doctor, pero durante 40 años no se había detectado que eso estaba asentado en un relleno, ¿no? Usted ve toda la olla de Loja fallada, doctor. Usted ve la vía Loja Zamora fallada, la vía Loja Zaraguro fallada, la vía Loja Catamayo ni se diga. Entonces, doctor, no es un tema tan sencillo. No es un tema tan sencillo, doctor. De acuerdo, verá, ingeniero, cerrémoslo así y de verdad, de común acuerdo. Vamos a cerrar este diálogo.
eventualmente, porque puede ser que otro día lo dilatemos más ampliamente con mayor información. Dijimos, debería en este país, si hay respeto institucional, deberíamos nosotros encargarle toda la Contraloría. Es correcto, yo creo que es lo correcto. Dejemos que la Contraloría diga al pueblo de Loja, el Estado ecuatoriano, tiene un órgano que es de control, la Contraloría, pues se llama Contraloría porque controla el gasto, el buen manejo de los recursos económicos. Dejémosle a ellos tienen ingenieros, ellos tienen todo. Por eso, doctor, que no hay glosas, digamos, no hay. Todavía, ¿Por claro. qué? Porque ellos se toman meses trabajando Ya. 8 horas diarias. Por eso, está bien. Entonces ellos profundizan los temas. Muy bien, estamos porque de venir a acuerdo, una entonces. radio a tratar que el tema se lo trate en 20 minutos. No, es claro, una locura. imposible. Por eso le digo, de común acuerdo, lo vamos a encargar que, a la Contraloría. Yo creo y que... fíjese que el exalcalde de Catamayo, pero déjeme decir una cosa, estuvo aquí efectivamente, Sí. algo supe de eso. Él fue consejero provincial durante 4 años, doctor. No dijo nada. No dijo nada. 4 años, doctor. Desde 2019 al 2023. 4 años. Consejero provincial de Loja. Sepulcral silencio. Como ahorita seguramente está... ¿Ya comenzó la campaña? ¿O qué? Empezó su nueva campaña para después de 4 años. ¿Cómo será, no? Entonces, ahora quiere ganar notoriedad. Él no es auditor, él no es ingeniero civil. Él debería, si quiere, vaya y discuta con la gente de la Contraloría o con los funcionarios del Departamento de Estudios de la Prefectura. Entonces le van a dar una explicación técnica racional, completa en el área técnica. Esos temas no son políticos, son técnicos, doctor. Entonces no es un tema y él, si es que él cree todo lo que habría dicho, que no lo he escuchado en realidad, pero ¿por qué no lo cuestionó cuando era consejero provincial de Loja? Pero sí sabe que vino a cuestionarle. Sí, me comentaron Sí. que había estado aquí hablando de la vía interna. Le digo, bueno, ¿y por qué no lo hizo cuando fue consejero provincial? Si lo hubiese hecho como consejero provincial, Lo hubiera hecho. tendría autoridad. Es que lo que quieren es notoriedad política. Bueno, pero más Eso allá todo de lo eso, el buscan. problema existe. Pero como le dije, ingeniero, le propuse que lo dejemos ahí. Vamos al tema como asambleísta electo. ¿Cómo está la agenda legislativa de ustedes? ¿Cuántos son, ingeniero, perdón, de su organización política, de la alianza? ¿Cuántos son? El grupo Actuemos, digamos que participamos, somos 8 asambleístas. 8, ¿para qué sirven los 8? O sea, ¿cómo se suman o ahí? No son un bloque, ¿no? Una bancada. Una bancada, sí. ya, una bancada para hablar. Conozco que... Todos se cambian, son eufemismos nada más, ingeniero. Conozco que hay algunos asambleístas independientes, hay algunos asambleístas con los que se ha conversado y se está intentando completar el número que la ley exige para hacer una bancada. ¿Cuánto es el número del la 10? bancada? Está bien, es mejor bancada que bloque, porque solo pasan en la banca. Ahí, ¿no? Así como en el fútbol, nada más. Esto está bien que les haya puesto bancada. Ya. Eso Entonces, está escrito en la sí, ley orgánica de la Función Legislativa. Así mismo es. Por eso le digo, son eufemismos, ingeniero, Sí. nada más. Nada más. No es un diputado o asambleísta. Entonces, entiendo que la ley establece que para que sea reconocida formalmente una bancada, debe tener un número de integrantes equivalente al 10% de la asamblea, que somos 137 asambleístas, el 10% es 14, digamos, ¿no? Sí. Entonces hay que completar un número de 14 asambleístas para que no se falta pueda muchos conformar en todo una bancada. caso. Sí, entiendo que hay la posibilidad de formar una bancada. ¿Y lo están en esa negociación ya? Sí, están. Yo no estoy. ¿Usted no? No. ¿Quién lidera la alianza Actuemos? Bueno, la alianza Actuemos, de alguna manera ha intervenido Otto Sonnenholzner, ha puesto sus buenos oficios en coordinación con la asambleísta nacional, porque están conversando ya en Quito. Ayer me invitaron a una reunión para tratar este tema, así es que es posible que esto finalmente se concrete, ¿no? Ya, ¿y cuáles son las aspiraciones, el propósito? ¿Hay alguna necesidad de organizarse para algún aporte muy interesante? No hay. Yo es lo que hemos hablado, ¿no? Lo noto sin entusiasmo en esta zona. No es que sea decisorio ser bancada, eso es lo que le quiero decir.
La única ventaja de ser bancada es que le da derecho a tener un miembro en el CAL. Pero eso a su vez permite que, bueno, que usted sepa cuál es la administración de la Asamblea. No es una gran ventaja, ¿no? Entonces no es algo que... ¿Cuál sería la debería ventaja quitarnos del sueño, en la ¿no? Asamblea? Yo creo que la Asamblea es fundamental ser grupos grandes, porque si usted tiene pues 50 votos ya es un tema que puede ser determinante al momento de tomar decisiones, o en algún momento ser una bancada que permite completar las mayorías y tomar decisiones. Entonces eso podría darle ciertas ventajas a ciertas bancadas que puedan tener esa posición dual. En nuestro caso, y lo hemos hablado, nosotros sí tenemos principios muy claros que además marcan una línea roja con quienes aspiran a desconocer la democracia y quisieran instalar una dictadura en el país, a quienes quieren atentar a las libertades en el Ecuador. Esa hay una línea roja. A quienes quieren, y aquí podemos entrar un poco en la parte económica, si te gusta despuesito, a quienes quieren desdolarizar la economía por la irresponsabilidad con la que manejan los fondos fiscales, los recursos fiscales, y pueden llevar a niveles de degradación de un país económica. De la economía. ¿Ah? Esto, dicho en pocas palabras, esto representa la revolución ciudadana. Y ahí hay una línea roja, ¿no? Nosotros no compartimos principios, valores esenciales, elementales con el correísmo. Allí no estaremos, y eso hay una posición absolutamente unánime en nuestra bancada. Quienes puedan ser, digamos, el rol de bisagra, que pueden estar acá o acá, cinturita ya. Es otros grupos, ¿no? Otros grupos, que ya lo veremos en el paso del tiempo. No, esperemos que no sea tan deleznable la Asamblea como... Porque hay que reconocer, la Revolución Ciudadana va a tener al final, no sé, 53, 54 asambleístas, los van a tener, incluso más de los que tuvieron en el periodo que terminó. Si ellos tienen 54 asambleístas, digámoslo así, la mayoría en la Asamblea se completa con 70 asambleístas. Entonces están apenas a 16 asambleístas de hacer mayoría. Obviamente para quien tiene 54 es más fácil llegar a 70 que para quienes tienen 13 o 14 o 15. Entonces ellos, habrá que ver quiénes se puedan prestar para ayudarles a completar la mayoría. Ustedes no, por ejemplo. Nosotros no, de ninguna manera. Claro, este otro movimiento de Fernando Villavicencio tampoco. El tema de ellos, bueno, lo que sabe creo que es público, parece que hay allí algunos problemitas, ¿no? Porque por un lado está la estructura de Construye. No. La entrevisté antes de ayer, a la ex candidata a la vicepresidencia de la República, Andrea González Naver. ¿Y qué dijo? Dijo que estaban absolutamente consolidados. Eso es lo que dijo, ¿no? Que estaban consolidados. Pero claro, cuando el político dice que no es porque sí, y cuando dice que sí es porque es no. Además, son temas que ya se verán, ¿no? Pero el hecho cierto es que quienes participaron por la lista 35, digamos que provienen de diferentes fuentes. Yo sé que son 3 orígenes, es lo que me han informado ayer. El uno son los que propiamente provienen de la estructura de Construye. Otro grupo viene de lo que era un proceso en formación, un movimiento en formación llamado Gente Buena. Y hay unos asambleístas que fueron decididos por Fernando Villavicencio, como tal, por él. Por ejemplo, hablaron de una asambleísta que se llama Gisela Pazmiño, puede ser, parece que es de Cotopaxi, creo, que era de Pachacuti, pero se hizo creo que muy amiga de Fernando Villavicencio en la Asamblea, creo que era parte de la Comisión de Fiscalización, no tengo muy claro. Por ejemplo, ellos nombraron ese nombre, ¿no? Entonces ahí hay 3 orígenes, digamos. ¿Por qué habla usted de ellos? ¿Es otra organización política? No, pero es otra organización política. Sí, usted me preguntó. No, yo no le pregunté, dije su organización. No, usted me dijo, por ejemplo, el grupo de Fernando Villavicencio. No, yo le dije, el grupo de Fernando Villavicencio, pues no van a ir, ellos también tienen su línea roja. Pero ellos también tienen su línea roja, ¿o no?
Veo que me pregunta a mí. Pues es que usted ya la desarrolló el No, tema. usted me preguntó, entonces No. le dije, lo que yo sé, le No, dije. yo le conté. Le dije, el grupo de Fernando Villavicencio ya es un grupo numeroso. Lo que yo le comenté es de lo que es de conocimiento público y lo que yo conozco también. Estuvo el doctor Tapia también ayer, perdón. Estuvo el doctor ayer, el doctor Humberto Tapia. Dijo que han mantenido una asamblea y que todos al unísono lo ratificó él. Antes de ayer estuve con Andrea. O sea, y ayer estuvo el asambleísta, el doctor Tapia, Humberto Tapia, y lo ratificó. Y dijo que han tenido 2 asambleas consecutivas, una en Manabí, creo, otra en Guayaquil, y que todos están absolutamente unidos. Bueno. Que no sé de dónde sacan esas cosas, dijo. Está bien. Bueno, Entonces yo superaron- probablemente, doctor, yo tengo información equivocada. No pasa nada. Eso dijo él, que es una autoridad. No, está ahí, es más, está adentro. En todo caso, como usted bien dice, esos temas se Que irán. los traten ellos. Estos que temas. lo resuelvan ellos. Estos temas se irán Conociendo. constatando y Sí. conociendo con el paso de los días. Eso es todo, Sí. eso es verdad. El tiempo es amigo de la verdad, nada más, nada más. Ahora, ingeniero, el tema de la situación económica del país, se viene el fenómeno del Niño, hay un estiaje, hay deudas que pagar al exterior. ¿Cómo está la situación económica del país? Grave. Sea serio, ingeniero. Sí, claro, grave, porque yo hubiera esperado, hubiera esperado que el gobierno efectivamente pueda cumplir con su objetivo, que en algún momento se planteó, de entregar un país con déficit cero. El país Pero al no. terminar este año, no. Al terminar este año y al inicio del nuevo gobierno, doctor, el déficit fiscal está bordeando los 5.000 millones de dólares en el año. ¿Qué es un déficit, no? Para que la gente nos pueda comprender bien. El déficit es lo que falta entre los ingresos y los egresos, los gastos que tiene Sí, el lo que gobierno. le falta a uno para pagar la deuda todavía. Entonces al más o gobierno menos. le están faltando 5.000 millones de dólares en este año. ¿De dónde se los piensa sacar? ¿Cómo se cubre ese déficit? Se cubre con atrasos, es decir, hay cosas que no se pagan, ¿no? Entonces se quedan debiendo. Se dilata, Por ejemplo, se dilata la deuda. ¿Así? ¿O no? ¿Se dilata el pago? A ver, hay varias formas de tener atrasos. Ya. Uno de ellos es no pagar deuda. El Es otro lo- es no entregar los recursos, por ejemplo, a los GATS. Yo sé que se les debe mucha plata a Sí, los pero prefecturas. eso no es posible. Es un retraso. Ya, pero eso no es posible. ¿No es posible qué? No es posible no pagarles. No, por supuesto, pero sí es posible atrasarse. Entonces, cuando usted llega a diciembre, usted puede encontrar que no se les ha pagado las cuotas de los 2 o 3 meses. No se les ha dado los fondos de riego, como está pasando en el caso de las prefecturas. Desde el 2021 no se entregan los fondos de riego. ¿Cuánto es eso? Eso a lo mejor son, no sé, 300, 400 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un atraso en las transferencias. Es una deuda. Entonces, no se transfiere, se deja debiendo. Queda debiendo cuando entre el nuevo gobierno. Entonces al nuevo gobierno habrá que decir de entrada. Y es lo que le pasa a muchos gobiernos. Llegan al gobierno y empiezan a aparecer los acreedores. Claro. Vea, o contratistas de obras. Y empiezan a culpar al O el gobierno. seguro social, doctor. Al seguro Entonces, social. usted deja de entregarle al seguro social las obligaciones que tiene. Entonces, eso es parte del déficit. No le entrega porque no tiene plata. Entonces queda como una deuda para el gobierno que entra. Y empieza el gobierno que entra muy cómodo. Miren cómo me deja el gobierno. Pues si ya lo saben. Es lo que le decíamos a los alcaldes y al prefecto en la campaña anterior. Cuidadito con quejarse, que así me han dejado a mí en bancarrota. No, cuidadito porque eso ustedes ya lo saben. Eso ustedes ya lo saben y no vendrán a quejarse. Entonces, lo mismo tendríamos que decirles a los dos candidatos, cualquiera sea el ganador. Sí, cuidado con decir, es que Lazo me dejó con la soga en el cuello. No, ya lo saben y ellos por eso es que en el debate cada uno promete más y más y más y más, como que si esto fuera un festival de la mentira, de la demagogia y de la ficción, ingeniero. Y hágase usted una pregunta, doctor. ¿Qué pasaría si no prometen más y más y más? ¿Qué pasaría si le dicen la verdad al ¿Qué pueblo? tal eso? ¿Qué no? pasaría? Pero bueno, ahí también hay que defender. Es que al pueblo le encanta que le mientan, ¿no?
Usted vivió eso, ¿no? Al pueblo le encanta que le mientan. Entonces, El día que el político diga la verdad, no, yo por ese no voto. Entonces, por eso es que la gente no quiere participar. Pues no, hay que mentirles. Lo que nos pasa aquí en la alcaldía. Haga el favor, no hay que irse tan lejos, ¿no? Y yo tengo entonces, una anécdota, si me permite. por doctor. favor. Yo era muy joven cuando Y todavía se acuerda, ¿no? participaron en la segunda vuelta Roldós y Sixto. Ya. No sé qué edad tenía usted, hablo del año Mm, 79. Yo estaba más viejito ya, prostático y pichilón para aquella época. Ya. Pero fue algo, Éramos contemporáneos con Sixto. fue algo realmente curioso porque el país llevaba muchísimos años con dos variables que no se movían, ¿no? El uno era el precio de la gasolina, Así que costaba 4 sucres con 65 centavos. Y el otro de los Durante- salarios. No, puede ser. No, el otro era el dólar, que Ajá. costaba 5 sucres. O sea, la fluctuación. Sí, 5 o 25 sucres, no me acuerdo. Pero no, 25 sucres creo que era $1. No se había movido durante 15 años, desde que se encontró el petróleo, es decir, póngale 10 años por lo menos. 72. Sí. Y antes también, o sea, no se había movido durante 10 años. Entonces era como un dogma, ¿no? El precio de la gasolina. Pero ya el país empezó a vivir cuando ya época de endeudamiento y déficit fiscales. Yo me acuerdo que en la segunda vuelta un debate que hubo entre Sixto y Jaime Roldós, lo recuerdo clarito, Sixto Durán Ballén le dijo al país, le dijo, miren, ese es un tema que deberá ser analizado técnicamente. Tenemos que revisar las cifras con las que nos entrega el gobierno, tenemos que tomar decisiones en función a lo que los técnicos nos sugieran. Hombre serio, Sixto. Jaime Roldós, jovencito, populista, con gran discurso, con gran lenguaje. Provenía del CFP. ¿Cómo es posible que se suba el precio de la gasolina, país petrolero, riqueza ecuatoriana? Bueno, yo me acuerdo clarito con un lenguaje muy Vehemente, florido, ¿no? Como él sí, tenía, claro. ¿no? Y bueno, ganó abrumadoramente, ganó Jaime Roldós, como usted recordará. A los pocos meses, serán 6 meses de estar en el gobierno, la gasolina subió de 4.65 a 15 sucres, triplicó el Sí, precio sí. de la gasolina. Lo recuerdo Ya era impopular. claramente, ¿no? Claro, claro. Y empezó, claro, su impopularidad. Digo, y aquel que le dijo la verdad, Perdió. perdió. Entonces es un tema complejo, ¿no? Yo quizá hoy todavía soy político, yo espero muy pronto ya dejar esta actividad y Será- quizás podamos conversar muchas cosas, doctor, ¿no? Y uno de esas es lo que usted está topando. Yo también creo eso, cuando uno enfrenta campañas es duro, porque si uno dice la verdad, muchas veces las verdades son duras, ¿no? Y más bien se asusta el pueblo, ¿no? Claro, por eso hay y que le educarlo al pueblo. retira su apoyo, ¿no? Es que hay que educar al pueblo. Sí. Hay que educarlo al pueblo, que es el que vota, que es el que finalmente ordena quién va y quién no va. Sí. Ese es un enorme poder que tiene el pueblo, pero no tiene ninguna formación política, ninguna Y a veces responsabilidad. somos fácilmente engañados Presa fácil, claro. por discursos muy didácticos, ¿no? Yo Sí. recuerdo el famoso ISD, el impuesto a la salida de divisas, ¿no? El impuesto Que- salida de divisas. ¿ya? que inicialmente, claro, el presidente Correa le llamó impuesto a la salida de capitales. Entonces decía él en la sabatina, ¿no? A ver, vamos a poner aquí un impuesto a los que están sacando su dinero fuera del país, a esta gente antipatriótica que pone sus recursos en el exterior. Ustedes, ¿quién del pueblo saca su dinero del país? Nadie saca. Este impuesto no es para ustedes, es solamente para aquellos, para los banqueros, para los que sacan su dinero fuera del país, los que tienen cuentas en el exterior. Vamos a ponerles un impuesto si quieren llevarse el dinero del Ecuador. Y apenas lo demandó lindo, al ¿no? Banco del Pichinche, toda la plata la mandó a Muy lindo, ¿no? Bélgica. Muy lindo. Claro, muy lindo pero el mire discurso, lo ¿no? que hizo. ¿Ya? Le ganó el juicio al Banco del Pichinche por cosas y todo el dinero lo expatrió. Correcto, además. Además, pero, para que vea usted, lo mandó a Bélgica, dijo que allá se va a comprar su departamento y todo. Todo hay justificación. ese es un buen punto. Pero déjeme terminar la idea. No, buen ¿Qué pasó? punto. ¿Qué pasó, doctor? Que ese impuesto grava a toda salida de dinero hacia el exterior. Pero tenemos que estar conscientes que muchísimas de las cosas que consumimos traemos desde el exterior, Todo. desde la materia prima Todo. para la industria Todo. nacional, digamos así, ¿no? La fibra sintética, el nylon, el poliéster,
el algodón, la Todo, lana, se todo, trae todo. del exterior. Todos los audífonos medicamentos que usted tiene ahí, los en audífonos, sus oídos, los celulares. los celulares, tiene todo. Aquí en esta radio nada se fabrica aquí en el Ecuador, es una pena. Correcto. Entonces, cuando se ese es el traen esas discurso cosas, de odio. cuando se traen esas cosas desde el exterior para que consuman los ecuatorianos, desde las medicinas, desde los componentes de la ropa, entonces hay que pagar, pues, ¿no? Entonces, cuando paga, tax el impuesto. ¿Y Claro. qué hace el importador? Pero la gente humilde aplaudía y decía, este sí los odia a los ricos. Correcto. En cambio, a nosotros los pobres nos ama. Correcto. Es que ese es el punto. A mí me dan ganas de llorar, pero en serio, cogerme un carro de café, irme al Chiriculapo ahí y llorar, de ver cómo la gente cree eso, entiende eso, cuando el político le miente. Que no es solo él, lo hizo Roldós, lo han hecho todos. Febres Cordero decía, ¡juro! Así tenía como si estaba constipado, hablaba como con gripe. ¡De Dios y ante la patria, que jamás os traicionaré! Y eso era todo. Y bravo, Leo, bravo, este sí es nuestro. Y la gente, eso es cuestión del discurso. Velasco los hacía bailar, parecía el gerente de Vial Sur, pero los hacía bailar así, un discurso, dadme un balcón y seré presidente. Tremendo discurso, y se los metía al bolsillo a todos. Eso era todo. Y ganó 5 veces. Y ganó 5 veces y le daba, con tremenda filosofía y formación. Pero sabía lo que les gusta a las masas. A las masas les encanta que les mientan. Ese es un tema de educación política, ingeniero, a la que ustedes nunca han trabajado. Nunca han trabajado como ¿Cómo? Organizaciones políticas. No, nunca han relevado Pero cuadros. no, lo que le iba a decir es que ese es un tema que se trata en estos espacios. Los medios de comunicación, Sí, las sí. redes sociales son los No, medios pero eso- a través de los cuales usted puede llegar con información a la ciudadanía. Y es bueno que la ciudadanía comprenda que una cosa es el discurso, ¿no? Y otra cosa son los hechos reales, ¿no? Exactamente. Yo para terminar esta idea, entonces cuando el importador trae los bienes que consumimos los ecuatorianos, ese 5% que pagó de impuesto a la salida de divisas, ¿qué es lo que hace? Obviamente le carga en los costos de lo que está importando y le traslada al consumidor final. Entonces, el ISD, el impuesto a la salida de divisas, doctor, terminó siendo 5%, terminó siendo 5 puntos más de IVA En la práctica. en la práctica. ¿Qué hubiera pasado si un presidente, de manera responsable, hubiera dicho, aquí hay un problema fiscal, vamos a plantear subir 5% el IVA? Le incendiaban el país. No ganaba. Le incendiaban el país. Claro. Pero el señor puso el ISD en el 5% y nadie dijo nada, sea, era un porque fue disfraz. fácilmente engañado. O sea, era un disfraz o una estratagema. Correcto. Y por eso es que las cosas se encarecieron en el Ecuador. Con eso, con los aranceles, Aún las con la salvaguardas, dolarización, claro. se encarecieron tanto que mucha gente se iba a Colombia en el norte o a Perú Exacto. a comprar allá porque allá era mucho más barato. ¿Por qué era más barato? Porque sigue siendo, claro, y antes era mucho más barato en Colombia y en Perú, porque en el Ecuador los productos que consumimos estaban sobrecargados. Grabados, con salvaguardas, con aranceles, con el impuesto a la salida de divisas, entre otras cosas. Entonces, eso explicaba que todos estábamos pagando la crisis. Y la crisis se paga, doctor, porque llegan gobiernos que no controlan el gasto. Qué pena que el tiempo se nos ha gastado, pero al final, doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero al final por favor, es un tema de irresponsabilidad Aquí en es el como- gasto, doctor Aponte. Es moneda dura, como el dólar. Que se nos va el tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias. Ingeniero Rafael Dávila esta mañana.